¿Puedes contarnos un poquito qué características tiene un Scientific Communication Manager? Un nexo científico con conocimiento farmacéutico. Cada uno es experto en lo que puede dominar y que no hace falta abarcar todo uno como persona. La clave está en la escucha, la capacidad de escucha y la capacidad de síntesis es clave. Saber escuchar para poder entender las culturas. Son personas que son capaces de ver la necesidad médica y la necesidad del paciente y transformarlo en una idea y en un proyecto. Se puede dividir en dos fases, fase de proyección y fase de ejecución. ¿Qué consideras o qué consejo le darías a esa persona que, pues por ejemplo, ese tu yo de hace 2 años antes de empezar? Conocer a gente del sector, hablar con gente, aventurarse a incluso, en algún momento le he escrito a alguien por LinkedIn que me parecía interesante. Cuando tienes un entorno de crecimiento hay que valorar mucho la oportunidad de que quieran trabajar también contigo. Y total, que tras muchas entrevistas, muchos noes, pues acabé entrando en la empresa en la que estoy ahora. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de PharmaLeaders Talento. Soy Alex, de PharmaLeaders, la comunidad para todos y todas aquellas profesionales que quieren conectar y brillar en la industria farmacéutica. Hoy estamos aquí para hablar sobre el rol de Scientific Communication Manager y para ello tenemos a una invitada muy especial. Sin más dilación, damos paso a Teresa Fernández. Bienvenida. Hola Alex, muchas gracias. Lo primero de todo, agradezco muchísimo a PharmaLeaders Talento haberme dado esta oportunidad de estar hoy aquí y bueno, encantada de grabar mi primer podcast contigo hoy. No te preocupes, todo el mundo empieza por algo. Me alegro que esta sea la primera vez. Tranquila, que va a ser una conversación muy dinámica entre nosotros. Nosotros solemos empezar siempre todos los podcasts con la pregunta que lanza el invitado anterior. En este caso fue Juan de la Parra y lanzó la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que afecta o afectará la inteligencia artificial al área de Medical Affairs? Vale, pues bueno, la inteligencia artificial es una herramienta muy potente que está afectando y afectará no solo a la industria farmacéutica, sino a todas las industrias y a todos los niveles. Y bueno, dentro de Medical Affairs diría que es una ayuda para la toma rápida de decisiones, pero a la vez creo que es una herramienta que tenemos que utilizar para que nos ayude a dirigir la terapia al paciente, que es un poco la evolución de la industria farmacéutica, es eso, que cada vez más las terapias sean más dirigidas y más target-oriented. Y creo que la inteligencia artificial es una muy buena herramienta que va a ayudar a que esto se consiga. Sí, quizás no tener tanto miedo de hoy me va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, sino que va a ser una herramienta para ayudarte en tu trabajo. Sí, sin duda, considero que es un plus, que es un añadido y que trabaja con nosotros más que nos vaya a robar. Sí, totalmente. Vale, pues muy bien contestada. Oye, yo creo que es súper bien. Pero antes de dar comienzo a todo esto, ¿quién es Teresa Fernández? ¿Cómo has llegado a donde estás? ¿Cómo es tu rol? Cuéntanos un poquito. Muy bien, pues bueno, me llamo Teresa Fernández, tengo 26 años, soy gallega y estudié farmacia en la Universidad Complutense de Madrid. Cuando estaba en cuarto de carrera me dieron la beca Santander para irme a Brasil a cursar un semestre en el extranjero y fue allí cuando realmente entré en contacto con la salida hacia la industria farmacéutica. Y bueno, porque estaba muy orientada dentro del grado, dentro de la universidad, había ofertas de grandes farmas colgadas en el tablón de anuncios de la uni. Y bueno, ya cuando volví a España dije, bueno, pues realmente es que quiero orientar mi carrera hacia la industria farmacéutica sin saber muy bien todo lo que es, las divisiones que tiene y que bueno, que la industria farmacéutica como tal es algo tan amplio que es un poco utópico decir quiero orientarme a la industria farmacéutica, ¿vale? ¿Pero a qué? Total, que me di cuenta que tenía que empezar por algo y justo hubo una oferta de prácticas para estudiantes de último curso de farmacia, un convenio con Cofares, me cogieron allí, estuve en el departamento regulatorio, aprendí un poco por lo menos lo que eran las partes de una empresa, que sí que es verdad que Cofares es como
vinculado al sector farma, pero bueno, no es una industria farmacéutica. Pero me ayudó bastante a un poco enfocar, ver lo que me gusta y lo que se me da bien y menos bien. Y bueno, y cuando acabé la carrera, ya enfocada y ya con ganas de continuar y seguir mi camino dentro de la industria farmacéutica, pues empecé a aplicar a roles que yo consideraba que se me daban un poco bien, aún sin saber muy bien dónde podía acabar. Project Manager, Product Manager, Junior obviamente Brand Manager, roles de marketing, comunicación, dirección un poco... Medical Affairs no lo conocía, no conocía el departamento de Medical Affairs, sabía que existía, pero no conocía las partes en las que también se subdivide. Y total, que tras muchas entrevistas, muchos noes también, pues acabé entrando en la empresa en la que estoy ahora, que es Enfar, que llevo casi 2 años, como Scientific Communication Manager. ¿Aquí estás? Aquí estoy. No, pero tiene mucho mérito porque, claro, te lanzaste a la piscina totalmente. Porque sí que es cierto que normalmente las carreras no suelen darte información acerca de las salidas en la industria. Y cogiste y dijiste, me voy a Brasil. ¿Qué me apetece? Vamos a aprender, vamos a lanzarnos a la piscina y adelante. Y luego encima volviste y conseguiste trabajo directamente. Sí, me abrió la mente a la salida profesional. Y bueno, quizás si no hubiese tomado ese camino, pues... hubiese acabado o empezado por otros puestos de trabajo, pero bueno, tomé ese camino, me abrió la mente. Los caminos que tiene la vida, ¿no? Que sí. Al final no sabes por dónde te lleva y ¡pum!, acabas aquí. Eso es. ¿Y cómo es, un poco adentrándonos un poco en lo que tú haces, cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu rol? ¿Puedes contarnos un poquito qué características tiene un Scientific Communication Manager? Sí, primero doy un poco como la idea y por qué estoy dentro del área de Medical Affairs, porque eso no lo he contado. Mi empresa es una empresa pequeña que trabaja solo para proyectos de Medical Affairs con grandes farmas. Entonces llevamos en España lo que llevo yo con ellos, o sea, 2 años. Abriste el camino. Bueno, tampoco. Pero bueno, coincidió que había la necesidad de crecer en España y yo estaba dispuesta a coger este rol. Y ahora ya somos más. Pero es eso, mi empresa se enfoca a proyectos de Medical Affairs. Entonces, como Scientific Communication Manager, yo dentro de mi empresa soy como un nexo científico con conocimiento farmacéutico entre el cliente de la farma, que suele ser un Medical Advisor o Medical Director, y mi equipo, que es multidisciplinar, o sea, perfiles más técnicos, más logísticos, más de compliance. Tenemos nuestro Head of Compliance, claro. Entonces, mi rol... diría que tiene 2 partes, se puede dividir en 2 fases, fase de proyección y fase de ejecución. En la fase de proyección yo hablo con el cliente, entiendo su idea y hablamos un poco del horizonte. A veces la idea está muy clara, la fase de ejecución es más sencilla, a veces la idea no está nada clara, entonces es un poco un horizonte sin un camino muy cierto, pero bueno, la clave está en la escucha, en entender esa idea, lo que te pide. Y luego en la parte de ejecución sí que es un poco más de dirección, de bueno, si esto es lo que me pide, estos son los pasos. Necesito que sea así mi equipo, necesito que funcione así. Si es un perfil más técnico y hace falta un poco de comunicación científica para que eso salga, pues también estoy ahí yo para poder comparar, para poder decir. Tenemos una plataforma virtual también, entonces yo no me encargo claramente de montar la plataforma virtual, pero es que a veces hace falta que alguien con background científico diga, no, pues esto primero, esto después, esto no tiene sentido, ¿cómo cambias esto? Tal. Haces un poco de todo. Sí, bueno, un poco sí. Y ya está, y la fase de ejecución pues es un poco pues dar las direcciones para que acabe el proyecto en buen término. O sea que, un poco escuchando lo que dices, al final las habilidades de comunicación, habilidades de negociación, escucha activa, creo que también has comentado, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esas habilidades, ¿no?, que estabas mencionando antes. ¿Qué habilidades dirías que necesitas para un rol como el tuyo? Pues sí, eso que se llama soft skills, ¿no? Uh-huh. Cuando empecé, la verdad, era en lo que más me fijaba, y yo creo que es lo que más he aprendido de quienes han sido mis guías
desde el primer momento, que es la capacidad de escucha y la capacidad de síntesis es clave. Y sobre todo cuando no sabes muy bien qué te están pidiendo. Entonces, tú tampoco puede parecer que no sabes lo que te están pidiendo, tú estás escuchando. Entonces, es súper importante saber escuchar para poder sintetizar, para luego, sabiendo los caminos que se pueden tomar, pues tomar el más eficiente, el más eficaz y luego liderar un poco, ayudar a que cada persona sepa un poco lo que tiene que hacer. Y además el tema de la capacidad de empatía, ¿no? Porque al final tienes que entender cuáles son sus necesidades y en base a eso dar una solución. Totalmente. Y además, súper interesante en mi rol, mi empresa, eso lleva poco tiempo en España. Sí que hemos llevado proyectos en España y en español y con gente española que al final sabes cómo culturalmente nos comunicamos, pero sobre todo es una empresa internacional. Entonces, la mayoría de mis proyectos y al principio eran con medical directors pues de Singapur, de Brasil, de Rusia, y entonces también es súper importante entender las culturas y entender que culturalmente somos diferentes y eso se aplica también en el ámbito profesional. Escuchándote me surge una curiosidad enorme y es, ¿cómo una persona con 24 años cuando empezaste, sin tener experiencia previa en este sector o en el rol que estás desempeñando, cómo te sentiste al principio? ¿Cómo dijiste, ala, venga, no tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero vamos a ello? Pues abrumada, obviamente, al principio. No voy a decir que fue un camino fácil, pero es que tenía tantas ganas, estaba tan motivada y tuve tanta suerte también con mi manager y con la oportunidad que se me presentó de optar a este puesto, pues precisamente porque mi empresa quería montar oficina en España y apostó por ti totalmente. Abrumada, tomando notas, muchas reuniones como Silent Observer, tomando notas de siglas, o sea, una cantidad de siglas, yo apuntando en una libreta, CDA, SOW, o sea, y eso, un poco abrumador y challenging, pero cuando tienes un entorno de crecimiento y estás motivado tú también, ayuda mucho a tirar para adelante. Por supuesto. Y ganar confianza en ti mismo, que al final todo se aprende. Sí, al final la forma fue entrar e ir aprendiendo. Despacito, teniendo en cuenta todo, pero mira, aquí estás. Eso es. Has estado también hablando de que pues, interactúas también con personas de otros países, con roles diferentes. En este caso, ¿cómo es el relacionarse y tener que hablar y comunicarte con roles con tanta experiencia o con un background enorme y tú dices, hola, vengo a contarte cosas? ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué te aporta? ¿Qué experiencias, qué aprendizajes sacas cada vez que interactúas con este tipo de perfiles? Sí, eso es de las cosas que más valoro, porque siento que, bueno, no cada día, porque sí que es verdad que hay veces que conectas tanto con un cliente, que ese cliente tiene otro proyecto, tiene otra idea y vuelve a ti, vuelve a acudir a la empresa para el siguiente proyecto. Entonces no es que esté cada día conociendo a gente nueva, pero sí que son personas de mucho nivel, de 25, 30, 40 años en la empresa, que yo las primeras reuniones era como, bueno, tengo 25 años yo y tú tienes 25 años de experiencia en Medical Affairs. Pero son los directores médicos, he aprendido muchísimo de ellos, son personas que son capaces de ver la necesidad médica y la necesidad del paciente y transformarlo en una idea y en un proyecto. Bueno, creo que hay que valorar mucho la oportunidad de que quieran trabajar también contigo y eso, confiar en que no eres tú solo, eres un equipo, tu equipo está para ayudarte y bueno, y aprender, valorar la oportunidad. Y además descubrir que, aunque tengan 30, 40 años de experiencia, son personas como tú, como yo, como cualquiera que nos está escuchando, que muchas veces los tenemos como wow. Sí. Y que luego hablas con ellos y descubres, jolín, si es que... Sí, y muchas veces, sobre todo en estos proyectos en los que no está tan claro el horizonte, quieren tu aporte, quieren tus ideas, quieren entender cómo funcionas tú y también te escuchan a ti. Totalmente. Sí, que al final todo el mundo ha empezado, como has empezado tú, como he empezado yo, como cualquiera que nos pueda estar escuchando, y
no pasa absolutamente nada. Hay que aprender, hay que escuchar, como has dicho, y nada. Si al final tú también llegaras a ese momento de tener 20 años de experiencia y te tocara hablar con gente que acaba de empezar, hombre, por supuesto que sí. Bien, continuando un poquito, quiero saber un poco, esto ya más de tu día a día, algún proyecto o una situación en el que hayas tenido que trabajar estrechamente con un líder dentro de lo que es Medical Affairs. Bueno, pues realmente son todos los proyectos. La persona que acude a nosotros son directores médicos, como te decía, internacionales normalmente, y que ya tienen la idea y el proyecto en mente. Y yo destaco, por ejemplo, una directora médica internacional. Tuve el primer contacto con ella en junio, a los 2 meses de entrar en la empresa. Un miedo, una sensación de, bueno, vértigo, ¿no? Vértigo, wow. de tengo que hacerlo todo bien. Además era un proyecto muy ambicioso porque es un programa educativo internacional online con unos KPIs de necesitamos tantos participantes, una aplicación, una tercera empresa involucrada que es la de gaming que desarrollaba la aplicación tal y cual, nosotros como más en el contenido científico, bueno, un auténtico challenge. Y a los 2 meses de haber entrado. Sí. Y nada, y ella la verdad que al principio pues eso, muy seria, con este proyecto muy ambicioso y marcando unos objetivos muy ambiciosos. Bueno, pues resulta que un auténtico éxito el proyecto, mucho trabajo, un éxito y a día de hoy yo hablo con esta mujer como una relación muy estrecha y me felicita el cumpleaños y la verdad que hemos crecido mucho, alguna vez lo hemos hablado se te nota muchísimo dónde estabas y dónde estás. Claro, es que al final eso es lo que comentabas un poco antes, ¿no? Las relaciones que mantienes y las relaciones que cierras con clientes, que al final perduran en el tiempo y pasan más allá de lo profesional y mira, pues te felicita, ya tenéis un trato más cercano. Creo que eso también habla muy bien de ti, de cómo también tratas en tu trabajo, cómo eres relacionándote con los demás para que, oye, pasen este tipo de cosas, ¿no? A mí me gusta, establecer contacto y conexión con la gente, pero bueno, cada persona tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles y a mí sí que me gusta conectar y hablar. Y lo que decías, un poco de ver que todo el mundo somos personas y llevarlo a ese nivel un poco. ¿Y cuál dirías dentro de tu día a día que son tus mayores retos? Cuando te enfrentas, por ejemplo, a un nuevo cliente, ¿cuál dirías que son, pues estos son los mayores retos a los que me voy a enfrentar ahora mismo? A ver, un nuevo cliente ya de por sí es un reto muy grande. O sea, es el factor cultural, punto número 1. Punto número 2, según el proyecto, lo que te decía, cuando no tenemos una serie de pasos muy establecidos, eso genera, yo creo que a cualquier nivel le genera un poco de ansiedad, decir o sea, ¿cómo voy a llegar de aquí a aquí? Tengo compañeras con más experiencia que yo que incluso ese momento de no me he enterado de nada les genera un poco de vértigo, pero diría que es eso, bajarlo todo a un nivel de posible, porque de eso se trata. Nuestra empresa es de hacer posible algo que nuestro cliente tiene en mente. Apoyarse mucho de tu equipo y luego valorar que cada uno tiene su rol y cada uno es experto en lo que puede dominar y que no hace falta abarcar todo uno como persona. Y eso es lo bueno de trabajar en equipo. Oye, me parece un aprendizaje súper bueno. Te pregunto el mayor desafío, pero también vamos a hablar de lo bueno, ¿no? De lo bonito. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que dices, ¡buah, esto me encanta? Pues lo que más disfruto, dentro de que somos una empresa muy digital, los proyectos de Medical Affairs ganan mucho, o sea, proyectos claves, los advisory boards, los simposios, los preceptorships, ganan mucho cara a cara. Después del COVID creo que a todos nos encanta juntarnos y entonces creo que es eso lo que más disfruto cuando ya es el momento de ese proyecto, esa reunión que va a ser cara a cara, que le pones cuerpo y cara también a tu cliente, que lo conoces fuera de la pantalla, eso, ver que todo sale bien,
he tenido que viajar mucho también por trabajo y pues eso también es súper enriquecedor y es eso, yo creo que los proyectos cara a cara. Interactuar con las personas, Eso, verlas. sí, es que al final... Es lo que más enriquece, sí. ¿Verdad? Y dentro de estos 2 años que llevas, ¿cuál dirías, este ha sido mi mayor desafío o ha sido mi mayor reto en estos 2 años que llevo trabajando? ¡Wow! Esto ha sido boom. No estoy aún como para decir que no sigo aprendiendo cada día y que no tengo retos cada día. Y bueno, un challenge, las siglas en la industria farmacéutica. O sea, las siglas, hay que aprender cómo es el lenguaje no inventado, pero vamos, desde cómo se llaman las enfermedades hasta, todo tiene siglas. Además, la jerga que se utiliza adentro, o sea, aprender todo eso, dices al principio, madre mía, pero ¿qué están hablando? ¿No? Sí. Y yo he estudiado esto en teoría, ¿no? Totalmente. Y luego, uno de los mayores retos, es lo que he hablado, rodearme con personas que tienen muchísima experiencia dentro de la industria farmacéutica y considerar eso como una oportunidad más que como una barrera. Ese yo creo que es... ¿Ya lo llevas mejor? El relacionarte, porque al principio entiendo que da un vértigo tremendo, que seguirá dándolo, pero ahora después de 2 años ya dices, bueno, ya vas más tranquila a enfrentarte a estas personas, ¿no? Con tantísima experiencia. Sí, y diría que más rápido de lo que me esperaba. O sea, en cuestión de meses en los que tu equipo te da la oportunidad de hacerte valer, yo creo que es un miedo un poco irracional, y se pasa rápido. Hay que pasar por ello, ¿no? Y contándonos ya un poco toda tu experiencia que has tenido, alguien, imagínate, tu yo de hace 2 años, que no ha empezado aún, está entrándose un poquito en la industria, viendo qué es todo esto, ¿qué consideras o qué consejo le darías a esa persona que, pues por ejemplo, ese tu yo de hace 2 años antes de empezar, viéndolo en retrospectiva, decir, oye, pues me hubiese venido muy bien saber esto, o tener pendiente esto y esto? Fuera de que como decía, no es una empresa asociada al sector farmacéutico, pero no es una industria farmacéutica Cofares, creo que es muy interesante hacer unas prácticas cuanto antes, cuanto se te plante la oportunidad, hacer unas prácticas. Fue un poco difícil en ese momento compaginar estudios con trabajo, pero creo que sí que es interesante, si quieres seguir el camino dentro de la industria farmacéutica, hacer prácticas cuanto antes. Conocer a gente del sector, hablar con gente, aventurarse a incluso... En algún momento le he escrito a alguien por LinkedIn que me parecía interesante. Yo creo que la gente está dispuesta a ayudar. Luego, por otro lado, la gente también está muy ocupada. Entonces, cuando recibas un no o que parece que hay menos interés, pues no tomártelo como algo personal, sino que pues la gente está muy ocupada, pero bueno, tratar de abrirte un poquito el camino con prácticas, con contactos, informarte también de qué es lo que se te da bien, entenderte a ti también, qué se me da bien, qué me puede gustar. Y bueno, yo creo que ese es el consejo. O sea, hacer un poco de introspección, ¿no? De saber quién eres, dónde estás, puntos fuertes, puntos débiles y sobre todo este famoso networking de hablar, perder el miedo y la vergüenza a conectar con alguien por LinkedIn, intentar sacar algún café virtual, cosas de estilo, moverse. Que al final es lo más importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Te quiero preguntar, así algo ya más personal, dentro del trabajo, ¿cuál ha sido algún momento que hayas dicho, tierra, trágame, por favor, esto que acaba de pasar, madre mía? Vale, a diario, ¿no? Bueno, pues es que me acaba de pasar uno ahora mismo que tú lo has visto. Me ha llegado un mensaje de una persona de mi equipo que me ha dicho, bueno, solo para informarte que te vas a Taipei en una semana. Wow. Bueno, me apetece un montón, pero bueno, ha sido un poco de, vale, me voy a Taipei en una semana. Claro, ¿y cómo te sientes? O sea, escuchas, ves eso y dices, ¿perdón? O sea, yo ni siquiera lo tenía planteado, ¿no? Es como, wow. Bueno, tú me has dado la enhorabuena, yo me he quedado como, bueno, sí. No sé si es enhorabuena o no.
Bueno, hay que estar preparados para las minute changes, la verdad. Claro, al final también tu labor es pues, adaptarte, ¿no? Creo que unas cualidades es adaptarse a este tipo de roles, a este tipo de situaciones, ¿no? Que no te pille tanto por sorpresa y decir, bueno, otra más. Sí. Y la verdad que, bueno, pues ahora me apetece, con 26 años, me apetece tener este tipo de experiencias, sí. Es el momento. Bien, pues llevamos un tiempo, la verdad que se nos está pasando súper rápido y creo que estamos disfrutando muchísimo, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Normalmente a los invitados siempre le hacemos, como has contestado tú al inicio, la pregunta de Juan de la Parra, pues te la hacemos nosotros. ¿Qué pregunta lanzarías al siguiente invitado? Mi pregunta para el siguiente invitado es si has tenido alguna figura guía inspiradora y que te haya ayudado en el camino desde un inicio en tus primeros pasos de la industria farmacéutica. Me gusta mucho esa pregunta, ¿eh? Me alegra un montón que la hayas planteado porque además yo creo que es algo que todo el mundo necesita. Yo creo que sí, pero a veces no se da. Entonces, a veces, no sé, a ver qué responde el siguiente invitado. Pues bueno, tendremos que esperar al siguiente capítulo, pero me parece una pregunta muy, muy buena. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Teresa, millones de gracias. Creo que has sido una oportunidad muy buena para descubrir un rol que quizá no es tan conocido. Además, creo que es una forma de inspirar a esas personas que son pues igual de jóvenes que tú, que no tengan ese miedo a adentrarse, a aventurarse, a lanzarse a la piscina, que al final todo trabajo obtiene sus frutos. Sí, eso es. Espero ayudar e inspirar a compañeros juniors y, como decía, mil gracias de tenerme aquí. He disfrutado un montón. Eres más que bienvenida para la siguiente vez oportunidad que haya de podcast. Me encantaría. Pues nada, muchísimas gracias también a todos los oyentes del podcast y bueno, ya sabéis, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Teresa. Adiós, gracias a ti, Alex.